Comenzaré con una historia, hermanos. Hay una historia de un niño. Este pequeño fue a la secundaria, estaba en la secundaria en Estados Unidos y él practicaba fútbol americano. Siempre llegaba a tiempo, siempre quería y siempre entrenaba, sin embargo, nunca lo dejaban jugar. De igual manera se acabó la secundaria, llegó a la preparatoria y de igual manera 3 años llegaba a la práctica, sin embargo nunca lo dejaban jugar. Hasta que un día el coach le había dicho, hoy puedes jugar. Sin embargo, ese día su padre murió. Su padre lo acompañaba a todos y cada uno de sus juegos. Sin embargo, ese juego que sí se le permitía jugar no llegó porque murió. Después del mensaje les terminaré de decir la historia. Versículo 2, hermanos, Números capítulo 21, versículo 2, dice la Escritura: entonces Israel hizo voto a Jehová. Israel, hermanos, le hizo una promesa a Dios y le dijo: Señor, si tan solo nos dieras la victoria, si pudieras entregar a ese pueblo en mis manos. Versículo 3 dice: y Jehová, la palabra que sigue me encanta, escuchó. ¿No te da gusto que tenemos un Dios que sigue en el ministerio de escuchar nuestras oraciones? El pueblo se unió y le dijo: oh Dios, si tan solo nos dieras la victoria. Y en el siguiente versículo Dios escuchó y les dio la victoria. Y qué Dios tan grande que tenemos, que podemos seguir orando a nuestro Dios y Dios sigue escuchando nuestras peticiones. Y te quiero recordar que es Dios quien nos da la victoria. La Escritura nos dice que el caballo se alista para el día de la batalla. Sin embargo, es Jehová quien nos da la victoria, mis amados hermanos. El contexto de esta historia es que Dios contestó una oración y que Dios dio una gran victoria. Siguiente versículo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y ojo con lo que está a continuación. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Desanimados? Después de que Dios contestó tu oración, después de que Dios te dio la victoria, no tiene sentido. El pueblo debía estar contento y agradecido porque tenían un gran Dios. Sin embargo, la Biblia no dice que tenían gran júbilo. La Biblia dice que estaban desanimados. Fui a este versículo porque es la primera vez en toda la Biblia que tú verás la palabra desánimo. Desde Génesis, hermanos, Éxodo, Levítico, no está la palabra desánimo hasta Números 21:4. Es la primera vez en toda la Escritura que aparece la palabra desánimo. Quiero que guardes esto en tu corazón. No está mal desanimarse. Creo que es normal al ser seres humanos. Pero lo que sí está muy mal es quedarnos desanimados. Será normal que tú y yo nos desanimemos de vez en cuando, hermanos, pero Dios nos guarde que nos quedemos desanimados. Debemos aprender a animarnos en Dios, como lo prediqué probablemente hace mes y medio, como David se fortaleció a sí mismo en Jehová su Dios. Y hermanos, fíjate lo que dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Siente su desánimo y su tristeza. A él hablar con su propia alma al decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero ojo, lo que él hizo en su desánimo, él mismo se dijo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aunque el salmista se sentía desanimado, el mismo salmista dijo: pero oh alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y queridos hermanos, cuando pasemos por desánimos, aprendamos a animarnos en Dios, porque ahí hay suficiente fortaleza, hermanos. Dios nos dé la gracia para no quedarnos desanimados, porque vivimos en días, hermano, que es muy fácil. Si tan solo pensamos en 2, 3 cosas alrededor de nuestra vida, es muy fácil caer en el desánimo. ¿Por qué no nos podemos quedar desanimados? Mira el siguiente versículo que habla del desánimo. Mira lo que dice el versículo 5. Estamos ahí en Números 21:5. El versículo 4 me habla del desánimo. Y mira lo que pasa a continuación, versículo 5. Y habló el pueblo contra...
¿Te das cuenta por qué es tan peligroso estar desanimados? Ahora, hermano, muchas veces al predicar mensajes como este podríamos pensar, oh, el pueblo eso era una bola de rebeldes, y aunque lo fueron en muchos capítulos, eran personas que amaban a Dios, hermano. Y en su desánimo hablaron contra Dios. Yo creo que ningún cristiano con 2 neuronas lo haría audiblemente. Pero muchas veces podríamos preguntarnos dentro de nosotros, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? O incluso, ¿por qué Dios permitió esto? Y la pregunta no es mala, estás reconociendo que Dios lo permitió, sin embargo, habla de desánimo dentro de nosotros. ¿Por qué? Y habló el pueblo contra Dios, hermanos. Cuando hay desánimo en mi vida, lo siguiente será ingratitud. Y dice el pueblo, hermanos, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y fíjate lo que dijeron. ¿Por qué? Cada vez que yo digo ¿por qué? Simplemente muestra el grande desánimo que hay dentro de mi alma. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entre comillas, era el maná, comida de ángeles que Dios mismo los alimentaba. Y entre comillas, hermanos, en medio de esta contingencia tan difícil, tú has probado que Dios ha sido fiel y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y gracias a Dios por eso, mis hermanos. Pero el pueblo se desanimó. En el desánimo, hermanos, es tan fácil tener una mala actitud hacia otros. Y ojo, y qué triste, hermanos, incluso hacia Dios. Hermanos, ¿cómo enojarnos con aquel que nos da aire para respirar? Enojarnos con aquel que nos dio la vida. El desánimo no es un pecado pequeño, como algunos podrían decirlo. Es un pecado terrible. Nuevamente, es normal desanimarse. No te estoy hablando de un cristianismo impracticable, hermano. Te estoy hablando que es normal que tú y yo nos desanimemos, pero sí es pecado quedarnos desanimados. Porque cuando yo tengo desánimo, va ligado a la ingratitud, hermanos, hacia las personas alrededor mío y hacia mi Creador. Ahora, ¿por qué tenemos que tener cuidado en este tema del desánimo? Porque es muy fácil tener una actitud incorrecta. Y mira lo que sigue, versículo 6. La Biblia se predica solo, hermanos, el bosquejo está escrito. Y entre comillas, todavía no empiezan los puntos del premio, Esto solo es una introducción. Versículo 6 dice la Biblia, y Jehová, ¿qué dice ahí? Envió. ¿Qué envió? Entre el pueblo serpientes ardientes. Y Jehová envió. Muchas veces pensamos, no, es que fue el diablo quien permitió esta calamidad en mi vida. Hermanos, el diablo no tiene tal autoridad. Y Dios envió serpientes ardientes en medio del pueblo. Hermanos, ¿cómo es posible que en medio de que Dios contestara una oración, en medio de que el pueblo tuviera la victoria, que el pueblo se desanimara y el pueblo se quejara? No tiene sentido. Es muy probable que por eso ardió la ira de Dios y envió serpientes ardientes en medio del pueblo. Hermano, Dios no quiere que su pueblo se quede desanimado. Envía la serpiente, siguiente pasaje, hermanos, dice la Biblia, versículo 7, perdón. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Te das cuenta, hermanos, que siempre que Dios nos jala un poquito las orejas o ejerce su juicio en nuestra vida, siempre viene nuestro arrepentimiento? Señor, perdón por haber hecho esto. Señor, perdón por... Ahora, y gracias a Dios, hermano, que Dios es misericordioso. Dios es grande. Y hermanos, espero que si tú y yo estamos desanimados, con un corazón sincero le digamos a Dios, Dios, perdóname.
Yo sé, hermano, que todos nos podemos hacer los mártires, las víctimas. Y yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, nuevamente. Y no creas que solo en tu vida, en cada una de nuestras vidas hay situaciones difíciles. Sin embargo, debemos de ver el desánimo como lo es, hermano. El desánimo es pecado. Y nosotros tenemos que en humildad decirle a Dios, perdóname, Señor, que mi actitud no ha sido la correcta. Perdóname porque aún en medio de mis debilidades, tú has sido fiel en mi vida. Padre, perdona mi desánimo. ¿No te da gusto que Dios es grande en misericordia, hermanos? Dios pudo haber exterminado ahí el pueblo, sin embargo no lo hizo. Simplemente les hizo sentir su vara un poco y después su grande misericordia. Y hermanos, dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios quiere que tú y yo estemos a cuentas con el Señor, hermano. Y dice la Escritura, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quedarse desanimado es pecado, porque lo que yo estoy diciendo en voz baja es, Dios es injusto. Y eso no le agrada a Dios en lo más mínimo, hermano. Lo que yo estoy diciendo en voz baja es porque Dios permite esto. Y Dios, hermanos, el gran omnisciente, no solo escucha lo que digo, sino lo que pienso. Incluso las intenciones de mi corazón, hermanos, dice Hebreos 4. Ahora, pero en nuestro desánimo, dile tu desánimo a Dios, hermano. Dios siempre te entiende. Cristo siempre es la respuesta, y me encanta versos 8 y 9. Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cristo siempre es la respuesta. No me meteré muy doctrinalmente en la raíz de este pasaje, ya que es tan extenso, pero nos habla de cómo Cristo se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sin embargo, hermanos, la respuesta es que aquellos hombres, cuando fueran mordidos por el pecado, miraran a Cristo y su problema se acabaría. Y querido hermano, te recuerdo, mira a Cristo. No mires tus aflicciones, porque te vas a hundir. No mires tu sufrimiento, no mires tu desánimo, o morirás. Mira a Cristo. Qué hermoso himno, oh alma cansada y turbada. Sin rumbo, sin senda andarás. Al Salvador mira y vive. Pon tus ojos en Cristo. No en lo que te falta, no en tus problemas, hermanos, no, en Cristo, y vivirás. Desanimados, vayamos a Jeremías capítulo 20, versículo 7, y vemos que este parámetro se repite en otras porciones de la Escritura. Jeremías capítulo 20, versículo 7, vemos aquí un profeta de Dios. Y fíjate lo que dice el profeta, hermanos, Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Vamos, el profeta trataba de hacer lo que es correcto y se desanimó. Siguiente versículo, versículo 9, dice la Escritura, y dije, nuevamente, es el profeta Jeremías, hermano. Y dije, no me acordaré más de él. Él es el Señor, hermanos. ¿Te das cuenta por el momento tan difícil y duro que está pasando el profeta Jeremías? Para que el profeta dijese, no me voy a acordar más de él. Y después dice, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, el profeta dijo, voy a dejar de hablar del Señor. El profeta se desanimó. Y dice la Escritura,
No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y gloria a Dios que dice que trató de sufrirlo y no pudo. Hermanos, y gracias a Dios que es Dios quien nos sostiene a ti y a mí. No mires tu desánimo. Ahora, no pongas una idea de, no, yo no me desanimo. No, no, si el profeta de Dios, Jeremías, se desanimó, yo estoy seguro que tú y yo nos hemos desanimado en estos días que llevamos. Nos dicen una cosa, luego nos dicen otra, un mes, cuarentena, hermanos, que esto va a terminar siendo no sé cuánto tiempo. Y hermanos, no podemos poner nuestra esperanza ni expectativa en nada más que Cristo. Porque si no nos vamos a desanimar en gran manera. El desánimo no hace acepción de personas. No importa si aceptaste a Cristo ayer o lo aceptaste hace 30 años, hermano. Añadiendo a eso, versículo 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría. Y añadiendo a eso, sus amigos veían si claudicaría, hermanos. Pregunta, ¿cómo es que el profeta combatió su desánimo? ¿Cómo es que tú puedes combatir el desánimo? Versículo siguiente, versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Entiendes que el profeta se animó a sí mismo en Dios? En medio de su desánimo y en medio de decir, ¿sabes qué? Ya tuve suficiente. Dice, no. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aprende a animarte a ti mismo en el Señor, hermanos. El desánimo es una realidad. Y para ser más claro todavía el mensaje, vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice la Escritura, pasaje que me encanta. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea. Aquella aldea se llamaba Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Entonces vemos a dos individuos que iban caminando, camino a Emaús, se apartaban de Jerusalén, versículo 14, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles son aquellas cosas que habían acontecido? La muerte, sepultura y sobre todo el contexto es la resurrección de Cristo. No nos narra exactamente la plática, pero dentro de su plática es evidente, ya que este capítulo, el capítulo 24, nos habla solo de la resurrección de Cristo, que estaban hablando sobre cómo aquel hombre, Jesucristo, había venido, dio su muerte, dio su vida en la cruz, pero resucitó gloriosamente y anduvo 40 días entre el pueblo haciendo prodigios, maravillas. Y hermanos, el contexto de la historia es la bendita y gloriosa resurrección de Cristo. Hermano, ¿te imaginas si tú y yo hubiéramos sido esas dos personas que iban caminando hablando sobre la resurrección de Cristo, de cómo era Dios en la carne, de cómo todos sus pecados, hermanos, los llevó Él al madero para morir, perdonarnos y llevarnos al cielo el día de la muerte, y que verdaderamente era el Hijo de Dios? Hermanos, qué evento. En esa plática, versículo 15, dice la Escritura, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, eran bautistas, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En esa plática Jesús se acerca, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mientras aquellos hombres tenían una plática, dentro de su plática recordaban en la resurrección del Señor. Se acerca a Cristo, pero les nubla los ojos para que no se dieran cuenta que era Cristo. El siguiente versículo, hermanos, es el enfoque del mensaje de esta mañana. Versículo 17, y les dijo, y a continuación son letras en rojo, Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y ojo con la última parte.
¿Y por qué estás triste? Hermano, yo quisiera hacerte la misma pregunta que Jesucristo hizo a estos dos individuos. ¿Por qué estás triste? Ahora, si Jesucristo hizo referencia a qué pláticas son estas, creo que no solo hablaban de la resurrección de Cristo, aunque deberían de solo hablar de la resurrección de Cristo, ya que es el contexto. Pero hermano, yo quisiera preguntarte, ¿de qué has hablado los últimos días? ¿Has hablado de la resurrección de Cristo, hermano? De la gloria del Señor, de nuestra salvación, de la Escritura, porque nuestras pláticas nos pueden desanimar, hermano. Y cierra esa pregunta al decir, ¿por qué estás triste? Jesús nos pregunta en esta mañana de una manera muy personal, así como se le hizo a aquellos dos hombres. Haz de cuenta que tú eres uno de esos dos. Y Jesús se para enfrente tuyo y te dice, ¿por qué estás triste? ¿O por qué estás desanimado? Ahora, la meta de un cristiano no es estar contento, sino hacer su voluntad, pero hacer su voluntad nos debe hacer estar completos y satisfechos. Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Aquí empieza mi bosquejo, hermanos, 4 puntos, 5 puntos, para tratar de responder esa pregunta, ¿por qué estás triste? Punto número 1, quiero que pienses por qué estás así. ¿Por qué estás triste? ¿Será que alguien te falló? ¿Será que esperabas más de otra persona? Quiero decirte algo, hermanos, los pecadores fallan. Y entre comillas, tú también le has fallado a alguien. ¿Será que son problemas familiares? ¿Será que tu respuesta será, hay conflictos tan grandes, pastor, si tan solo supiera? ¿Será que son problemas económicos y quién no está batallando, hermanos? ¿Será laboral o económica? ¿Será un problema espiritual? ¿Será que estás en un grado de desánimo muy grande? ¿Será que alguien murió en estos días, enfermedades? Hermano, quiero que respondas a la pregunta que Jesús hizo. ¿Por qué estás triste? Primero tienes que sentarte y saber, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué esto? Entonces es como cuando le preguntas a una persona, ¿por qué lloras? No sé. ¿Por qué estás triste? No sé. No. Primero date cuenta por qué estás triste. Porque si no, no podemos abordar el problema. No le puedes pegar a la nada. Tienes que saber, estoy triste, estoy desanimado por esto. O por esto y esto, hermano. Si quieres, haz tu lista de 100 puntos, pero al menos date cuenta por qué. ¿Por qué estás triste? Punto número 1. Piensa por qué estás así. Punto número 2. Lleva tus problemas, tus tristezas y tus desánimos a Dios. Primero escríbelos. Estoy desanimado por mi falta de trabajo. Cualquiera que sea el caso. Después esa listita que ya hiciste, llévala a Dios, hermanos, en oración. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Lleva tus tristezas a Dios. Lleva tu desánimo a Dios. Cualquier persona, hermanos, te podrá ayudar un tiempo, pero solo Dios puede ayudarnos en verdad. Mateo 11, 28 dice la Escritura, venid a mí todos. ¿No te da gusto, hermanos, que no dice ahí nomás 144,000 o los religiosos o los... No, venid a mí todos, hermanos. Los que estáis trabajados y cargados. ¿Estás trabajado y cargado? Ve a Él. Llévale tus tristezas a Dios. Y fíjate, y yo os haré descansar. Hermano, Dios promete darte descanso. El inmutable, el que imposible que cambie o que mienta, promete darte descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ojo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Número 1, date cuenta por qué estás triste. Número 2,
lleva tus tristezas con el que te puede ayudar, hermano. Lleva tus tristezas a Dios en oración. Recuerda que Dios se compadece de nosotros. La Escritura dice allá en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Date cuenta que Dios tiene cuidado de ti. Ya no lo cargues tú. Llévaselo y déjaselo a Dios. Si conoces versículos para tu problema en específico, búscalos. Si no conoces los versículos para tu problema en específico, busca personas espirituales, busca personas sabias, porque muchas veces determina nuestra decisión. Especialmente, hermanos, busca un Aarón y un Hur que lleven tus problemas y preocupaciones en oración. Mucha gente quiere aconsejar, pero muy pocos quieren orar. Yo necesito gente que lleve mis cargas a Dios en oración, hermano. Busca un Aarón, busca un Hur. Habla con alguien que sepa más que tú de la Biblia. Verdaderamente un consejo, hermanos, es que alguien nos diga lo que Dios dice, no lo que su experiencia revela. Yo cuando necesito un consejo le hablo a alguien que sepa más Biblia que yo, porque yo necesito saber qué es lo que Dios dice al respecto. Habla con alguien que sepa más escritura. Muchas veces te guardas todo, no, hermano, hay veces que necesitas ayuda. Entre comillas, no vayas con chismosos. Esto incluye a algunos cristianos, lamentablemente. Ora, pide discernimiento a Dios, hermano. Ve con personas que llevarán tus problemas y tus necesidades al trono de la gracia, hermanos. Ahora tienes que darte cuenta que todos pasaremos por momentos difíciles. Todos, hermano. Mira lo que dice 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16 nos dice la Escritura: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, ojo, porque esta leve tribulación momentánea. Hermanos, creámosle a Dios. Pero es que es grande, Dios dice, hermanos, que es leve. Es que parece esto ser eterno, yo lo sé, hermanos. Sin embargo, dice que es momentánea. Y luego dice que produce en nosotros. Y lo que produce en nosotros es un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, ojo, pero las que no se ven son eternas, hermano. Tú y yo, está escrito que pasaremos por momentos difíciles, por momentos duros. ¿Recuerdas cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo? Recordemos la historia brevemente, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31, dice la Escritura: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué si nos pidieran a nosotros, hermano? Muchas preguntas se podrían hacer, como ¿por qué Dios lo permitió? Por ahí empieza la omnisciencia y solo Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Pero ¿y qué si te pidieron a ti? ¿O somos mejores que Pedro? Date cuenta, hermanos, que será algo normal, pero no es normal quedarte desanimado. Ahora, en este conflicto, hermanos, dice la Biblia, y en el versículo 31, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Versículo 32. Hey Pedro, pero yo he rogado por ti. ¿No te da gusto, hermanos, que aún en el día de la dificultad, Jesucristo menciona tu nombre a Dios Padre? ¿Y cuál es la petición que Jesús hace cuando tú y yo somos zarandeados? Pero yo he rogado por ti, fíjate, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, cuando yo soy zarandeado, cuando Dios permite que tú y yo seamos zarandeados, Jesucristo menciona mi nombre a Dios Padre, menciona tu nombre a Dios Padre, y la petición es: Señor, te ruego que su fe no falte. Dios guarde nuestra fe en estos días, hermano.
Ahora recuerda que en medio de la zarandeada, hermanos, versículo 34, mira lo que dijo Pedro. Y le dijo Pedro, te digo que, desde el versículo 33, él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor le respondió, el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Esto es algo fuerte, porque Pedro en la zarandeada negó al Señor. Hermano, no puedes permitirte quedarte desanimado. Pedro en su desánimo y en su dificultad negó al Señor. No nos quedemos desanimados, aunque nuestra fe no falte. Con Job de igual manera, pero punto número 1, hermanos, si recuerda, piensa por qué estás triste. Número 2, lleva ese problema a Dios. Si no conoces los versículos, habla con alguien que lo sepa. Punto número 3, vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. Siempre mira a Cristo. Siempre mira a Cristo, hermano. Y considéralo. Versículo 2 dice, puestos los ojos, ¿dónde, hermanos? En Jesús, hermanos. Esto vale la pena recordarlo cada día. Pon tus ojos, no en tu circunstancia, no en tu adversidad, no en tu necesidad. Yo sé que es difícil, pero Dios nos manda a poner nuestros ojos en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, hermano, considerad aquel que sufrió. Siempre que veas tus problemas, considéralo. Cualquiera que sea tu necesidad, hermanos, que hayas puesto en el punto 1, considera a Cristo. Y cuando comparamos, hermanos, lo que Cristo llevó con lo que nosotros llevamos, nos damos cuenta que Él llevó y sufrió muchísimo más que cada uno de nosotros. Considera a Cristo. Ahora, ¿por qué debemos considerarlo? Aquello que dijeron, te lastimaron, tu carencia, tu necesidad, todo considéralo en Cristo. ¿Por qué? Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí está, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes qué significa este texto, hermano? Que yo tengo que considerar mi problema con lo que Cristo hizo y considerar lo que Él sufrió por mí. Y eso va a aligerar mis problemas. Y mi ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Lo que significa es que mi ánimo me puede animar y decir, échale ganas otro día. Échale ganas otro día. Pero llega un día que mi ánimo se acaba. Ya no tengo ese échale ganas. Pero cuando yo considero a Cristo, nunca se va a acabar mi ánimo hasta desmayarse, hermanos. Considera a Cristo en tus problemas, hermanos. Ahora, número 4, compara tus problemas con la grandeza de tener a Cristo. Ponlo en una balanza. Vayamos a Marcos 8:36, hermano. Mientras vas a este versículo, quiero que en tu mente la lista que pusiste en el número 1 de por qué estás triste, quiero que la pongas de este lado. Aquí están tus tristezas. Y no voy a tratar de hacerlas pequeñas. Yo sé que hay tristezas muy grandes. Y muchas, especialmente estos días. Aquí hay muchas tristezas. Y del otro lado, solo pon a Cristo. Nada más, solo a Cristo. Nos dice la Escritura, pues ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, ¿preferirías que se acabaran todos tus problemas y no conocieras a Cristo? ¿Sabes qué dijo Pablo, hermanos? Cuando le dijo, por favor, quite este aguijón de mi vida. Bástate mi gracia. ¿Y sabes cómo terminó Pablo diciendo? En buena gana me gloriaré. En mis debilidades, en mis afrentas, en mis persecuciones, porque cuando soy débil, reconozco que yo solo no puedo. Y entonces soy fuerte. Pablo
¿Preferirías que Dios te quite el aguijón, pero que también te quite de su gracia? Con gozo Él diría: mándenme otro aguijón si quieren, pero que tu gracia esté presente en mi vida. Compara todas tus tristezas con la grandeza, mi amado hermano, de conocer y de tener a Cristo en tu vida. Punto número 5 y último. Ten una perspectiva diferente. Ten una perspectiva diferente. Termino la historia con la que comencé. Aquel joven, 3 años fielmente yendo a la secundaria. Estaba yendo a entrenar, sin embargo no podía jugar. Después en la preparatoria de igual manera llegaba a entrenar, pero no le permitían jugar. Nunca jugó. En aquel juego que le habían dicho: hoy sí puedes jugar, fue el día que había fallecido su padre. Evidentemente fue al funeral. Sin embargo, llegó al tercer cuarto. Estaba casi a punto de terminar el juego. El coach lo vio y dijo: ¿cómo no lo voy a dejar jugar? Adelante, se puso el equipo, se metió a jugar. Y en eso, hermanos, en el último cuarto, y por más tremendo que pueda sonar, interceptó el balón, anotó y ganaron el equipo. El coach le dijo: no lo puedo creer, que bien jugaste. Y le dijo: ¿no te duele que tu papá no haya visto este juego? Su papá había ido 6 años, no se había perdido ninguno, aunque su hijo no había jugado. Y él le dijo: coach, mi padre era ciego y yo creo que este era el único juego que iba a ver y quería hacer un buen papel. Cambia tu perspectiva. No es pecado estar triste, hermanos, es de humanos. El pecado es quedarnos desanimados. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro hogar. Mientras el piano comienza a tocar, pregunta, hermano: ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás triste? Número 1, debes darte cuenta el por qué. No solo respondas: pues no sé. No, date cuenta por qué estás triste. Ya que sabes, habla con las personas adecuadas y sobre todo, hermanos, hermano, llévale ese problema a Dios en oración. Qué bendición que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, hermano. Jesús sí te entiende. A lo mejor alguien no puede entender lo que está pasando hoy, pero Dios sí te entiende perfectamente ahí en tu vida. Punto número 3, siempre mira y considera a Cristo. Siempre mira y considera a Cristo. Número 4, compara tus problemas con la grandeza de tener a Cristo, mi hermano, porque ¿qué sirve que ganáramos todo el mundo y perdiéramos nuestra alma? Y 5, ten una perspectiva diferente. Aquel niño no jugaba porque decía: bueno, pues mi padre no me puede ver. Luego, hermanos, cuando cambió su perspectiva, cambió todo en su vida. Cambiemos nuestra perspectiva por la pura gracia de Dios, hermanos. Recuerda que el desánimo no hace excepción de personas. Visita al inconverso, visita al cristiano de un día, visita al cristiano de 40 años de convertido. El desánimo no hace excepción de personas. A veces mantenemos un sentimiento sin saber por qué. Hay veces que estamos tristes y no sabemos cuál es la razón. Ya que la sepas, llévasela a Dios, hermano, y dísela a Cristo, hermano. Mira a Cristo para que tu ánimo no decaiga y renueva tu mente. Tengamos una mente distinta, una distinta perspectiva. Y con un corazón sincero, hermanos, pídele a Dios: Señor, quiero agradarte. Y también en el tema de mi ánimo. Los 3 contextos, hermanos, no era correcto que estuvieran desanimados. Si tan solo del otro lado le ponemos que tenemos a Cristo. Te recuerdo que tú tienes a Cristo, hermano y hermana. Y al tener a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Padre, gracias te damos porque tú eres grande, tú eres misericordioso y te pedimos perdón, Señor,
porque muchas veces en nuestro desánimo no lo atacamos de la manera correcta. Pero ayúdanos a darnos cuenta el porqué de las tristezas, poder llevarlas a ti en oración, Señor, tú siendo el gran doctor de nuestra alma. Que cures, Señor, cuando estamos desanimados, que nos ayudes a considerarte a ti, Señor. Que nos ayudes, Padre, a tener una diferente perspectiva, a mirar un poco más arriba. Bendice a mis hermanos y guárdanos, Señor, de estar desanimados. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.